Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Como se ha informado, continúa en Mérida, Tizimín y Canacín la aplicación de las segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus a jóvenes de 18 a 29 años. Hay que recordar que el próximo domingo 14 de noviembre se aplicarán segundas dosis de la farmacéutica Pfizer contra este virus, a quienes faltan por completar su esquema de vacunación. Esto en el macrocentro del multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán. Este es el parte médico de este martes 9 de noviembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 79 pacientes en hospitales públicos. 69.387 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que son 76.419. Hoy se detectaron 52 nuevos contagios de coronavirus, 39 en Mérida, 3 en Tixcocop, 2 en Progreso, Humán y Valladolid, y 1 en Acanqué, Canacín, Motul y Tixpehual. De los 76.419 casos positivos, 601 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 46.578 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 12.058, en la zona oriente 11.518, en la zona centro 4.499, en la zona sur 7.180 y en la zona poniente 11.323. Lamentablemente en este parte médico informamos de 6 fallecimientos, son 4 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 53 a 81 años. Sus principales enfermedades fueron tabaquismo, diabetes, hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica. 3 residían en Mérida, 1 en Zacalum, 1 en Motul y 1 en Tizimín. En total, son 6.338 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 615 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 79 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando la información de manera diaria por este mismo medio. Muchas gracias y buenas tardes.